El profeta Miqueas. Miqueas fue un profeta de Moreset de Judá, un pueblo como a 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén, en el año 749 al 634 a.C. Mensaje que fue dirigido a Israel. Miqueas vivió durante el tiempo de Isaías. Al igual que Isaías, él predicó contra los pecados de su tiempo y especialmente contra la opresión de los ricos hacia los pobres. Él profetizó tanto la destrucción de Israel como la de Judá poco tiempo después de que el juicio cayera sobre Israel. Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Palabras claves en el libro: Samaria, Jerusalén, Jacob, Israel, Asirio, asolamiento, destruir, remanente, en los postreros días. El primer versículo establece a Miqueas como el autor. Más allá de eso, poco se sabe de él. No se dice nada de sus padres, pero su nombre puede indicar un legado piadoso. De un área productivamente agrícola, él era como Amós, un residente del campo, lejos de la política nacional y la religión, pero escogido por Dios, capítulo 3, versículo 8, para entregar un mensaje de juicio a los principales pueblos de Jerusalén. Miqueas coloca su profecía durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Su condena a las injusticias sociales y corrupción religiosa renueva el tema de Amós y sus contemporáneos Oseas e Isaías. Debido a que el reino del norte estaba a punto de caer ante Asiria durante el ministerio de Miqueas en el 722 a.C., Miqueas fecha su mensaje con la mención de reyes de Judá únicamente. Mientras que Israel era un destinatario ocasional de sus palabras, capítulo 1, versículos 5 al 7, su atención primordial fue dirigida hacia el reino del sur en el que él vivió. La prosperidad económica y la ausencia de crisis internacional que marcaban los días de Jeroboam, durante los cuales las fronteras de Judá e Israel fueron rivales de las de David y Salomón, según Reyes capítulo 14, versículo 23 al 27, estaban deslizándose. Siria e Israel invadieron Judá, tomando el impío Acaz temporalmente cautivo. Segunda Crónicas capítulo 28, versículo del 5 al 16. Después del reinado próspero de Usías, que murió en el 739 a.C., su hijo Jotam continuó con las mismas políticas, pero no quitó los centros de idolatría. La prosperidad extrema solo era una fachada que disfrazaba la corrupción social desenfrenada y el sincretismo religioso. La adoración del dios cananeo de la fertilidad, Baal, estaba integrándose más y más con el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, alcanzando proporciones epidémicas bajo el reinado de Acaz, segunda Crónicas, capítulo 28, versículos del 1 al 4. Cuando Samaria cayó, miles de refugiados llegaron a Judá, trayendo su sincretismo religioso con ellos. Sincretismo significa la mezcla de diferentes prácticas religiosas, en este caso las prácticas paganas con las prácticas judaicas. Pero mientras que Miqueas, al igual que Oseas, se dirigió a este asunto, fue la desintegración de valores personales y sociales en contra de los cuales él dirigió sus reprensiones más incisivas. Miqueas profetizó en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, como ya apuntamos. Fue contemporáneo de Isaías y de Oseas y predicaba en el oeste de Judea lo que predicaba Isaías en Jerusalén y Oseas en el reino del norte. El mensaje de Miqueas fue para ambos pueblos, Israel y Judá. La semejanza verbal entre Miqueas capítulo 4 versículos del 1 al 3 e Isaías capítulo 2 versículos del 2 al 4 da lugar a la pregunta de quién citó a quién. Los intérpretes están divididos sin respuestas claras en ninguno de los casos. Debido a que los dos profetas vivieron en proximidad cercana el uno del otro, profetizando durante el mismo periodo, estas semejanzas son comprensibles.
Aparte de Isaías capítulo 2 versículos del 2 al 4, otros 3 pasajes de Miqueas son citados en otras partes en las Escrituras. Miqueas 3:12 es citado en Jeremías 26:18, donde salva la vida de Jeremías de la sentencia de muerte de rey Joaquín. Miqueas 5:2, o sea, capítulo 5, versículo 2, es citado por los principales sacerdotes y los escribas. Mateo capítulo 2, versículo 6, es respuesta a la pregunta de Herodes del lugar del nacimiento del Mesías. Y Miqueas capítulo 7, versículo 6, es empleado por Jesús en Mateo capítulo 10, versículos 36, 35 y 36, cuando comisionó a sus discípulos. Temas históricos y teológicos. Primordialmente, Miqueas proclamó un mensaje de juicio a un pueblo que con persistencia buscaba el mal, de manera semejante a otros profetas como Oseas, Amós y Amós. En el tiempo de Miqueas, las personas eran egoístas y oportunistas. La justicia raramente era bien administrada. La avaricia y la crueldad abundaban. Los pobres eran oprimidos. A una nación en tal situación moral, Miqueas le declaró lo siguiente, en el nombre del Señor: yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Capítulo 3, versículo 8. Miqueas, cuyo nombre significa ¿quién es como el Señor?, nació en Moreset, como ya apuntamos. Era un campesino agricultor, también mencionamos esto previamente. Miqueas profetizó en Judea durante los reyes que ya mencionamos y también contemporáneos de Isaías, y repetimos esta información para fijar el conocimiento, porque son datos muy importantes. Dios usó a Miqueas para predecir varios acontecimientos extraordinarios, de los que algunos ya se han cumplido, como la destrucción de Samaria, capítulo 1, versículos 6 y 7, y de Jerusalén y el templo, capítulo 3, versículo 12, y el cautiverio babilónico, capítulo 4, versículo 10, así como el retorno del mismo, capítulo 7, versículo 11, y sobre todo el nacimiento del Mesías, que se encuentra en el capítulo 5, versículo 2. Otros eventos todavía no se han cumplido, como es el retorno de Israel de los 4 extremos de la tierra, capítulo 4, versículos 6 al 8. La batalla de Armagedón, capítulo 4, versículos del 11 al 13, y la paz mundial que el Mesías establecerá, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Miqueas es una profecía mesiánica citada por los magos que estaban buscando al rey nacido en Belén. Importancia en la Biblia. En Miqueas solo se acentúan los atributos divinos que constituyen el fundamento de su predicación profética: la grandeza de Dios, su santidad, su ira y su gran misericordia. Miqueas, como los profetas, abunda en grandes enseñanzas morales. Solo concede valor a la religión en cuanto ella es capaz de producir la justicia en el individuo y en la sociedad. En el capítulo 6, versículo 8, resume admirablemente todo el contenido de la predicación de sus predecesores o contemporáneos. Y esto consiste en practicar la justicia, haciendo referencia al profeta Amós, amar la misericordia, referencia al profeta Oseas, y caminar humildemente con tu Dios. El profeta Isaías así lo declara. Muchas gracias por su atención. A todos los hermanos que nos escuchan en la Iglesia de Defensores de la Fe de Guayama y a todos nuestros oyentes en general que nos siguen en el canal de YouTube.